todo lo que es el módulo 7, denominado Evolución del Pensamiento Económico, a lo largo de 3 clases, ¿sí? Los martes de 11 a 12, ¿sí? Bueno, la idea, básicamente, es, bueno, abordar este tema con los siguientes objetivos, de que después de las 3 clases ustedes puedan poder identificar los conceptos, ideas que se derivan de estas teorías económicas, ¿sí? Precisamente hoy día vamos a ver lo que son las ideas de los mercantilistas, ¿sí? Los fisiócratas y la escuela clásica, ¿sí? Luego, a partir de las otras clases, iremos viendo otras teorías, ¿sí? Como son las teorías marginalistas, ¿sí? Todos los que son el socialismo, ¿sí? Keynesismo, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo las otras teorías también que vamos a abordar. La idea entonces de esta clase es que podamos identificar esas ideas y bueno, luego, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Sí? La idea es que yo al principio voy a desarrollar lo que es un desarrollo teórico, ¿sí? Con un PowerPoint, para que ustedes vayan de alguna forma interiorizándose de estas teorías, y luego al final de la clase vamos a hacer una pequeña actividad, un juego, ¿sí? Con unos videos para que ustedes puedan de alguna forma ver en forma ejemplificada, ¿sí? Cómo se pueden ver esos temas en las situaciones actuales, ¿sí? Bueno, y por último, le voy a dar un pequeño trabajo práctico que lo van a realizar de forma grupal, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver al final de la clase. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera teoría, que es justamente el mercantilismo, ¿sí? El mercantilismo en sí no se considera... A ver, me salté. Bien. El mercantilismo en sí no se considera una escuela de pensamiento, sino que un conjunto de ideas económicas, ¿sí? Que se fueron desarrollando, ¿sí? Durante 3 siglos, ¿sí? Siglo XVI, siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Precisamente, justamente en Europa, el mercantilismo sí es una corriente de pensamiento que de alguna forma rompe con todos los moldes morales y religiosos, ¿sí? Surge justo en una época donde existían muchos cambios políticos y económicos. Bien, por lo que la economía en ese momento va a abandonar el ámbito moral para situarse en un ámbito más político, ¿sí? Bien. Una de las primeras corrientes de pensamiento, ¿sí? Fue el metalismo español, que es lo que ellos nos decían, los mercantilistas, que el Estado debía acumular metales preciosos, ¿sí? En este caso eran oro, plata, para de alguna forma asegurar su prosperidad, ¿sí? Buscaban justamente esa acumulación, no la circulación de los metales, sino su acumulación, ¿sí? De acuerdo a los diferentes países, hubo diferentes formas de acumular estos metales. Por ejemplo, en España lo que se hacía, bueno, los reyes católicos en su momento habían descubierto las tierras americanas, por lo que ellos acumulaban metales a partir de la extracción de estos metales en las tierras americanas. Por otro lado, lo que eran los franceses e ingleses, bueno, ellos se dedicaron más tal vez a la producción, ¿sí? Al comercio y a la piratería, y de esa forma iban a acumular esos metales preciosos. Otro concepto y muy fundamental que introdujeron los mercantilistas, ¿sí? Fueron lo que es el concepto de la balanza comercial, ¿sí? ¿A qué le llamaron ellos la balanza comercial? A la diferencia entre las que eran las importaciones y exportaciones de un país, ¿sí? En un periodo de tiempo determinado. Yo el otro día observé una clase y ustedes estaban viendo comercio exterior, y esto se relaciona mucho tal vez a lo que ustedes vieron, ¿sí? Bueno, ellos lo que buscaban era buscar esa balanza comercial, pero que debía ser favorable, ¿sí? O positiva, llamaban eso. ¿Qué significaba que la balanza comercial sea favorable o positiva? ¿Sí? Significaba de que las exportaciones, ¿sí? Que realizaba un país, es decir, las compras que realiza el país a otros países, ¿sí? Debían ser superiores a las importaciones, ¿sí? Las importaciones siempre debían ser inferiores a las exportaciones, ¿sí? Entonces, siempre ellos buscaban favorecer esa balanza comercial, ¿sí? Bien. ¿De qué forma ellos, de alguna forma, proponen que se logre esa balanza comercial favorable? Ellos decían de que una de las cosas que debía hacer el Estado era alentar la producción de manufactura, ¿sí?
¿sí? De esa manera, al producir, ¿sí?, los bienes necesarios, ya se podía reemplazar de alguna forma los productos importados y así las importaciones iban a disminuir, ¿sí? Y además, todos esos bienes que se iban a producir, esas manufacturas, se podían exportar, por lo tanto aumentarían las exportaciones. De esa forma se contribuiría a la balanza comercial favorable, ¿sí? Bueno, otro aporte que ellos también, otra idea que ellos tenían, era lo que ellos denominaron el proteccionismo, ¿sí? Es un concepto que ahora actualmente tal vez siempre se lo escucha, ¿sí? Ellos decían que esa industria nacional, ¿sí?, debía ser protegida, ¿sí? ¿De qué manera? Prohibiendo o colocando aranceles, ¿sí?, a los bienes importados para encarecerlos y de alguna forma así favorecer, ¿sí?, los productos nacionales, ¿sí? Al poner esas políticas proteccionistas, ya tal vez los productos importados iban a ser un poco más caros y de alguna forma así la sociedad iba a preferir esos productos nacionales, ¿sí?, ante las importaciones, ¿sí? Bien, por último, en cuanto al rol que debía desempeñar el Estado, ¿sí?, ellos alentaban que el Estado debía justamente intervenir en la economía, ¿sí? Le debían alentar, lo que el Estado debía alentar lo que era el proteccionismo, ¿sí?, la producción de las manufacturas, ¿sí? Ellos consideraban que el Estado debía acumular, ¿sí?, esos metales preciosos, conservarlos, así como en la actualidad el Estado siempre tiene sus reservas en el Banco Central. Ellos decían que el Estado debía acumular esos metales preciosos, ¿sí? Y bueno, alentar justamente el comercio exterior, ¿sí?, favoreciendo siempre o logrando una balanza comercial favorable, ¿sí? Bueno, hasta ahí cómo van, chicos, van entendiendo lo que es el mercantilismo. La verdad que es un tema que no es tan complicado de entender, ¿sí? Son cosas que después ustedes durante todo el cursado seguramente muchos conceptos han ido viendo. La idea es que ustedes resalten o puedan de alguna forma resaltar cuáles son esos conceptos fundamentales de esta teoría, ¿sí? Acuérdense de lo que es el proteccionismo, ¿sí?, la balanza comercial, son sobre todo los dos conceptos que más resaltan de esta teoría, ¿sí? Bueno, a continuación vamos a ver, ¿sí?, lo que es la fisiocracia, ¿sí? La fisiocracia, sí, ya en sí se constituye como la primera escuela de pensamiento, ¿sí? Es importante resaltar que esta escuela solamente, o sea, sus teorías, ¿sí?, solamente se desarrollaron en la ciudad de Francia, ¿sí? A mediados del siglo XVIII, ¿sí? Surgió en Francia y su principal expositor, ¿sí?, fue François Quesnay, ¿sí? François Quesnay era un médico, ¿sí?, era un doctor, que él decía abordar a la economía desde lo que él sabía, que eran las ciencias médicas, ¿sí?, las ciencias biológicas y las ciencias naturales, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, pero si solamente se desarrolló en Francia, ¿por qué la estudiamos? ¿Sí? Tal vez no, porque justamente fue la primera escuela de pensamiento, ¿sí? Y a partir de esta escuela, sus ideas también fueron tomadas por otras escuelas que vamos a ir viendo posteriormente, y bueno, realmente tiene aportes muy significativos, ¿sí? Bien, continuemos. ¿Qué es lo que decía François Quesnay? ¿Sí? Quesnay consideraba y decía, ¿sí?, de que la riqueza de las naciones, ¿sí?, estaba justamente en la agricultura, en el trabajo de la tierra, ¿sí? El trabajo de la tierra, él decía que generaba algo distinto, algo nuevo, ¿sí?, generaba una riqueza, ¿sí? Después, más adelante, va a ir explicando por qué el trabajo en la agricultura va a generar esa riqueza, ¿sí? Él hablaba de lo que era un orden natural y decía que la sociedad debía aceptar, ¿sí?, todas las leyes de la naturaleza, que las mismas no podían ser modificadas, ¿sí? Bueno, básicamente lo que quiero que entiendan es que ellos siempre buscaban y aseguraban de que la riqueza se obtenía del campo, ¿sí?, del trabajo de la agricultura, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que introduce
Quesnay introduce una división de clases sociales. Él hablaba de que existían distintas clases sociales en ese entonces, en Francia. Por un lado estaban los que eran los agricultores, ¿sí? Que era la clase productiva, ¿sí? Él decía que como justamente de la agricultura se obtenía esa riqueza, ¿sí? En la agricultura se iba a denominar justamente una clase productiva. Después hablaba de una clase estéril, que justamente eran los artesanos, los comerciantes, ¿sí? Los fabricantes, todos los profesionales, ¿sí? Ahí estaban, y ellos no generaban riqueza, ¿sí? Solamente la hacían circular, ¿sí? Y por otro lado tenían lo que era la clase propietaria, que eran justamente los dueños de la tierra y los que vivían de renta. Básicamente lo que hacían los agricultores era trabajar la tierra, esa tierra no le pertenecía a ellos, por ende debían pagar como un alquiler de esa tierra, que era la renta, ¿sí? Y los dueños de esa tierra iban a cobrar ese alquiler, ¿sí? Y ellos vivían sin hacer nada, ¿sí? Lo veamos de otra forma, o sea, ellos lo que hacían básicamente era vivir sin hacer nada, eso era de alguna forma la tarea del terrateniente, ¿sí? Ellos vivían de la renta, y esa renta, ¿sí? Era hacer la riqueza en ese entonces de los estados, ¿sí? Entonces, después, otro aporte que generó, o que el más importante, como él era médico, él de alguna forma le da una mirada a la economía distinta a la que le había dado los mercantilistas. Ellos decían de que la economía la iban a mirar como un todo, como un conjunto, es decir, como un sistema, ¿sí? Él, al ser médico, había realizado muchos estudios de la circulación de la sangre, y él lo asimilaba, ¿sí? A este estudio, a la sangre, la asimilaba justamente con de alguna forma, con la circulación de la renta que existía entre las diferentes clases sociales, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, acá podemos ver el que introduce también lo que se llama cuadro económico, ¿sí? En el cuadro económico, que podemos ver acá en la diapositiva, ¿sí? Lo que se puede ver es cómo circula la renta entre las diferentes clases sociales, de manera gráfica, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tenía el agricultor? Por un lado, bueno, como le decía, trabajaba la tierra, que no le pertenecía, por ende, lo que debía, de alguna forma, pagarle una renta al propietario de la tierra, ¿sí? A su vez, también podía, con lo que obtenía de la tierra, podía a su vez comprar bienes producidos por los artesanos, ¿sí? Como ser el pan, ¿sí? Y el terrateniente lo único que hacía era cobrar la renta, ¿sí? Sin hacer nada, ¿sí? Y a su vez podía comprar y venderle a la artesana, ¿sí? Bueno, de alguna forma ahí de manera gráfica se ve, ¿sí? Cómo es la circulación y cómo él realmente logra ver esa asimilación entre lo que es la sangre con lo que es el libre intercambio que existe entre las diferentes clases sociales, ¿sí? Ese es un aporte muy importante que realizaron los fisiócratas, ver a la economía como un sistema, ¿sí? Bien. En cuanto al rol del Estado, ellos lo que de alguna forma decían de que el liberalismo económico, o sea, promulgaban el liberalismo económico. Con el liberalismo económico el Estado no debía intervenir en la economía de ninguna forma, ¿sí? De ninguna forma debía intervenir, ¿sí? Lo que decían ellos, que en la agricultura se iba a encontrar toda la riqueza de las naciones, ¿sí? Y que la sociedad solamente debía regirse de las leyes naturales, ¿sí? El Estado no debía ir, ¿sí? Por el contrario, como decían los mercantilistas, ellos no tenían que proteger la industria, o sea, rechazaban por completo el proteccionismo, ¿sí? Decían que debían dejar libre a la actividad agraria para que ésta crezca, ¿sí? En ese sentido, era muy contrario a lo que decían los mercantilistas, ¿sí? Así que bueno, eso es básicamente la idea de lo que es el mercantilismo y lo que es la fisiocracia, ¿sí? La fisiocracia lo que más se resalta, ¿sí? Es ver a la agricultura como una fuente de riqueza, ¿sí? Rechazar la intervención del Estado y sobre todo ver a la economía como un sistema, ¿sí? En donde cada una de las partes cumple un determinado rol y donde esa circulación de la sangre en un cuerpo humano se asimila a
los intercambios que ocurren entre las diferentes clases sociales en un cuerpo social, ¿sí? Hasta ahí, chicos, van comprendiendo. Ya vimos de manera sintética dos teorías, que son las primeras. ¿Cómo van comprendiendo la teoría de los fisiócratas? Muy bien. Bien, cualquier duda que tengan me van consultando, yo le voy leyendo sus dudas, ¿sí? La idea es que ustedes vayan más o menos, yo le traté de hacer lo más sintético posible y lo más gráfico, porque tal vez para mí es mucho más, no sé, significativo tal vez verlo así de forma gráfica, ¿sí? Y tal vez para no aburrirlos tanto, porque como es teoría, la verdad que nosotros los ingenieros como que mucho la teoría como que a veces nos cuesta, pero bueno, la idea es que ustedes conozcan un poco las teorías, traten de reconocer sus ideas principales y tratar de comprenderlas, ¿sí? Bueno, vamos a la última teoría, y que es la escuela clásica, la última teoría que vamos a ver en la clase, ¿sí? Después vamos a ir viendo en las otras clases, vamos a ir viendo otras teorías, ¿sí? Bueno, la escuela clásica, ¿sí? La escuela clásica sí, la escuela clásica surge casi de manera paralela a la fisiocracia a mediados del siglo XVIII, ¿sí? Justo en un contexto en donde la revolución industrial, ¿sí? De alguna forma la industria estaba conociendo un máximo desarrollo, ¿sí? Debido a todos los avances tecnológicos que se producían, ¿sí? Justamente la escuela clásica va a estudiar varios conceptos, ¿sí? Lo que es la riqueza, su distribución, su origen, el valor, ¿sí? Lo que son las rentas. También va a hacer un análisis de lo que es la población, ¿sí? Y la acción interventora del Estado. Ahí vamos a encontrar diferentes expositores, ¿sí? Entre ellos, y el más importante, Adam Smith, ¿sí? Vamos a ver también David Ricardo, ¿sí? Sai Batista y Tomás Malthus, ¿sí? Esos cuatro pensadores vamos a verlos acá en la escuela clásica, ¿sí? Pasamos entonces. Adam Smith, ¿sí? Considerado el padre de la economía, ¿sí? En 1776, llamado La riqueza de las naciones, ¿sí? Considerado el primer libro de economía moderna, ¿sí? Él hizo varios aportes, ¿sí? Y justamente a esta evolución del pensamiento económico, ¿sí? Entre ellas, el principal aporte es lo que él considera la división del trabajo, ¿sí? Cuando las tareas, ¿sí? De alguna forma, una fábrica se dividían, ¿sí? Ocurría lo que era la división del trabajo. Él decía que esa división del trabajo iba a ser una fuente de productividad, ¿sí? Es decir, que íbamos a poder producir mayor cantidad de bienes, ¿sí? A partir de esa división del trabajo. También aseguraba que a partir de esa productividad la riqueza de las naciones se iba a incrementar, ¿sí? Él decía eso por tres razones, ¿sí? La división del trabajo de alguna forma era buena, ¿por qué? Porque de alguna forma producía la especialización, ¿sí? Es decir, que aumentaba la habilidad de los trabajadores en sus actividades, ¿sí? Iban a existir menos tiempos muertos, tal vez, o después los industriales lo van a ver mucho, ¿sí? En organizaciones, ¿sí? Y se crean también a partir de la división del trabajo herramientas y mejoras que van a permitir de alguna forma hacer un poco más rápido, ¿sí? El trabajo y evitar un poco la fatiga, ¿sí? Eso es lo que decía Smith, ¿sí? Consideraba esa división del trabajo como una fuente de productividad, ¿sí? Muy importante ese concepto, sí, es importante que tengan en cuenta eso. Y que hasta ahora en muchas industrias, ¿sí? Se ocupa, ¿sí? O sea, muchas de estas teorías que estamos viendo, muchos de los conceptos e ideas de estas escuelas, ¿sí?
hasta la actualidad se siguen de alguna forma ocupando. Bien. ¿Qué es lo que también, otro concepto que introduce Adam Smith, ¿sí? Es lo que él denomina la mano invisible, ¿sí? Él decía que entonces la fuente de toda riqueza era el trabajo, pero no cualquier trabajo, ¿sí? Existían un trabajo productivo y un trabajo improductivo, ¿sí? El trabajo productivo justamente era el trabajo que ocurría en las industrias, ¿sí? Después existía un trabajo improductivo, por ejemplo, no sé, lo que eran los sacerdotes, ¿sí? Varios otros trabajos que él no los consideraba productivos, ¿sí? Eh, los trabajos productivos justamente estaban todo lo que se realizaban los trabajadores, ¿sí? Los mercaderes, ¿sí? Eso eran justamente un trabajo productivo para él y que ese trabajo productivo iba a ser justamente la fuente de riqueza, ¿sí? Él decía que ese trabajo productivo podía aumentar si de alguna forma eh, se aumentaba, ¿sí? Una propensión natural al cambio. ¿Qué es lo que era la propensión natural al cambio? Él decía que todos los seres humanos teníamos como una característica innata, que creo que hasta ahora la tenemos, ¿sí? Que es una característica en donde nosotros como seres humanos siempre tendemos, ¿sí? A comprar y vender, ¿sí? Él la denominaba esa tendencia de comprar y vender propensión natural al cambio. Entonces él decía que cuando aumentara esa propensión natural al cambio, iba a aumentar ese trabajo productivo y por ende la riqueza, ¿sí? Él decía que cuando los individuos respondían a esta propensión, ¿sí? Buscando su propio bienestar, y en un sistema de libertad, ¿sí? De libre cambio, todos éramos conducidos por una mano invisible, ¿sí? Acá lo que es muy importante resaltar, sobre todo, es que no cualquier trabajo generaba riqueza, sino solamente el trabajo productivo, ¿sí? Bien, continuamos. Bien, después también hace otro aporte muy significativo de Adam Smith, es la teoría de los costos de producción, ¿sí? Él decía que existían dos tipos de valores de mercancía. Por un lado, lo que estaba el valor de uso, determinado por la utilidad que tenía ese bien o esa mercancía, es decir, por esa necesidad que podía satisfacer, ¿sí? Y por el otro lado tenía el valor de cambio, ¿sí? O precio de mercado, ¿sí? Con el cual se puede comprar esa mercadería en el mercado, ¿sí? Él decía, introduce también lo que es una división de clases sociales, al igual que Keynes, él decía que, bueno, existían tres clases sociales. Por un lado estaban los trabajadores, ¿sí? Que tenían su fuerza de trabajo y como de alguna forma, a partir de su fuerza de trabajo, ellos podían obtener un salario a cambio, ¿sí? Por el otro lado estaban lo que eran los capitalistas, ¿sí? Los dueños del capital, ¿sí? Que ellos obtenían un beneficio, ¿sí? Y por el otro lado estaban los terratenientes, que eran los dueños de la tierra, ¿sí? Que a cambio de la tierra obtenían una renta. Entonces, estas tres clases sociales eran dueños de esos recursos necesarios para la producción, ¿sí? La fuerza de trabajo, el capital y la tierra. Entonces, los costos, el precio iba a ser determinado a partir justamente de los costos de la producción, es decir, del salario sumado al beneficio que obtenía el capitalista, más la suma de la renta, ¿sí? Que iba a ser lo que también obtenía el terrateniente, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante. Él justamente determina el valor de cambio, se centra en lo que es el valor de cambio y va a decir que va a ser igual a la suma, ¿sí? De los costos de producción, ¿sí? Muy bien. Bien, otro pensador también fue David Ricardo, ¿sí? David Ricardo, él, a diferencia de Adam Smith, él decía de que el precio, ¿sí? De una mercancía solamente se podía determinar, ¿sí? Por la cantidad de trabajo o por la escasez, ¿sí? ¿A qué hace referencia con la escasez?
¿sí? Es decir, con la dificultad o no de poder conseguir un determinado bien, ¿sí? La mayoría de los bienes, ¿sí? Se pueden de alguna forma reproducir, por eso la mayoría de los bienes tal vez su precio iba a ser determinado por la cantidad de trabajo que es necesario para realizarlo, ¿sí? Pero existían para él otros bienes que tal vez eran un poco más difíciles de reproducir, ¿sí? Por ejemplo, él decía, si tenemos no sé, dos o tres botellas, por ejemplo, de una determinada bebida, muy difícil de realizar, y tenemos, no sé, 9 personas interesadas en adquirir esas botellas, estos consumidores, ¿sí? Ellos de alguna forma van a pelear en el mercado por obtener esa bebida y van a hacer subir el precio de manera que el precio no tenga ninguna relación con la cantidad de trabajo necesario para hacerlo, sino que ya va a estar determinado, ¿sí? Por esa escasez, ¿sí? Por esa dificultad en conseguirlo, ¿sí? Bien. Otro aporte que realiza David Ricardo, y muy importante, es lo que es la teoría de la distribución del ingreso, ¿sí? Él toma la división de clases sociales de Adam Smith, ¿sí? Él decía que, bueno, estaban los trabajadores, los capitalistas, los terratenientes, al igual que Adam Smith, pero él, de alguna forma, estudia los ingresos de estas clases sociales y ve cómo estos ingresos van a ir evolucionando de acuerdo a aumenta la población y con ello el consumo, ¿sí? Él decía, ¿sí? De que de las tres clases sociales, la única clase social que de alguna forma se venía beneficiada, ¿sí? Eran los terratenientes. ¿Por qué? Porque él decía que los terratenientes que obtenían la renta, ¿sí? La renta de la tierra, esta renta iba a tender a aumentar siempre. ¿Pero por qué iba a tender a aumentar? O sea, la idea de él decía de que esta renta, al aumentar la población, ¿sí? Al aumentar la población iba a aumentar de forma el consumo, ¿sí? Y al aumentar el consumo siempre iba a llevar a que se exploten nuevas tierras, y esas tierras que tal vez no eran tan fértiles ni tan de buena calidad como las otras tierras que siempre se trabajaban en un principio, ¿sí? Él decía que al trabajar estas tierras que eran infértiles, sí iba a necesitar o requerir mayor trabajo, ¿sí? Y al requerir mayor trabajo, de alguna forma, iba a aumentar ese precio, ¿sí? Ese precio del producto, ¿sí? Entonces, él decía que la renta diferencial, ¿qué es lo que él denominaba renta diferencial? A esa diferencia que obtenían justamente los terratenientes dueños de las tierras de mayor calidad, de mayor fertilidad, ¿sí? Porque siempre se iba a regir el precio por el valor de la tierra de menor calidad, ¿sí? Entonces siempre el terrateniente se iba a ver beneficiado justamente por esa renta diferencial de la tierra, ¿sí? Por el contrario, decía que los trabajadores, su retribución siempre iba a permanecer constante, los salarios siempre iban a permanecer constantes, y por el otro lado de que los capitalistas, ¿sí? Es decir, su beneficio, siempre iban a tender a disminuir a medida que aumente la población, ¿sí? Porque si aumentaba la población, ¿sí? Iba a aumentar la demanda, y con ello al aumentar la demanda de bienes, siempre iba a de alguna forma exigir que se produzcan esas tierras menos fértiles y así aumentar los costos de producción, ¿sí? Bien, a ver, quiero ver cómo con el tiempo, bueno. Pasemos a la siguiente. Bien, también lo que él habla de lo que son David Ricardo habla de lo que son las ventajas comparativas, ¿sí? Habla de lo que es la división internacional del trabajo, ¿sí? Él decía de que justamente cada país debía de alguna forma especializarse en aquellas producciones en las cuales tuviera unas ventajas comparativas, es decir, que fuera capaz de producirlo de la mejor manera, ¿sí? Y a un menor costo que otros países, ¿sí? Él justamente, por ejemplo, en esa época Argentina se había justamente volcado a la producción primaria de bienes
primaria y justamente exportaba, ¿sí? Le decían el granero del mundo, ¿sí? Argentina específicamente se dedicaba, ¿sí? A la producción de bienes primarios, ¿sí? Y exportaba bienes industrializados, ¿sí? Tal vez de Inglaterra, ¿sí? O de otros países, justamente se dedicaba a eso. Bien. Bien. Por último, no casi, vamos a ver lo que es las teorías de Thomas Malthus, ¿sí? Thomas Malthus básicamente lo que hace es enfocarse en lo que es la población, y él decía que justamente las instituciones no eran culpables, ¿sí? de las miserias que se vivían en ese entonces, ¿sí? Sino que el aumento dramático de la población era de alguna forma lo que era la culpable de todas las desgracias que ocurrían. Sí, él decía que siempre la población crecía más que lo que crecían los alimentos, ¿sí? Él decía justamente que la población crecía con una progresión geométrica, mientras que los alimentos lo hacían con una progresión aritmética, ¿sí? Él decía que podían existir dos tipos de controles del crecimiento de la población. Uno eran los controles voluntarios, ¿sí? Que eran a partir de la restricción moral de las personas a disminuir la tasa de natalidad, ¿sí? Y por otro lado, lo que eran los controles involuntarios, ¿sí? Aquellos que, por ejemplo, ocurrían debido a las guerras, ¿sí? A las hambrunas que ocurrían en esa época, ¿sí? Siempre él decía o pensaba que se debía desalentar ese crecimiento de la población, y estaba en contra de todo lo que era la beneficencia pública, ¿sí? Ya que él decía que esto iba a agravar el problema, ¿sí? La crisis. Bien. Por último, ¿sí? Está el pensador Jean-Baptiste Say, ¿sí? Que él lo que hace es, el aporte principal de él es lo que se denomina la ley de Say. Él decía que toda oferta creaba su propia demanda, ¿sí? Que no podía haber nunca exceso de oferta, ¿sí? Porque siempre estará absorbida por su propia demanda. Después esto lo vamos a ir viendo más adelante, pero es importante que sepan ese aporte que realizó él, ¿sí? Bien, por último, vamos a ver que los clásicos, ellos, a diferencia de los mercantilistas, ¿sí? No van a buscar esa intervención del Estado en la economía, ¿sí? Ellos van a buscar siempre la libertad de mercado, la eliminación del proteccionismo. Ellos decían que solamente el Estado debía asegurar la justicia, ¿sí? La seguridad de la nación, pero que no debía intervenir, ¿sí? Buscaban siempre el desarrollo de la economía capitalista y decían que esto iba a ser la fuente de todas las riquezas, ¿sí? Bueno, hasta ahí, chicos, ¿han entendido o más o menos cómo les pareció las tres teorías? Ya ahí terminamos de ver lo que son las tres teorías de la clase de hoy día, ¿sí? Ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Quiero ver si han podido entender o necesitan que hagamos un repaso de lo que es las teorías. Igualmente, al fin de la clase vamos a ver un pequeño así repasito de las tres teorías, ¿sí? Bueno, la idea de ahora es que hagamos una pequeña actividad, un pequeño juego. Yo les voy a mostrar unas cartas, ¿sí? Ustedes me van a identificar, ¿sí? Cada carta va a tener una palabra, ¿sí? Un concepto de alguna de las teorías, y ustedes van a tener que identificar, ¿sí? A qué teoría pertenece, ¿sí? Cada carta. Luego vamos a ver unos videos y ustedes me van a ir también diciendo, identificando a qué teoría pertenece cada video, ¿sí? Y aquí qué concepto se resalta de ese video, ¿sí? Bueno, así vamos a ver, entonces las cartas. Bien. La primera carta, ¿sí? Dice economía como sistema, ¿sí? La segunda carta, proteccionismo, y último, división de trabajo, ¿sí? Me gustaría que ustedes, no sé si pueden por el chat o si no con el micrófono, me digan, ¿sí? A qué teoría pertenece cada carta. A ver, chicos. A ver. Chicos, si quieren pueden habilitar sus micrófonos
por el chat. Los chicos, no sé. No sé, ¿se nos fueron los chicos? Ahí no sé quién puso. Ahí está, ahí hacen una consulta, Andrés. Ah, Si bien. podrías repetir los Vamos a nombres de las repetir los teorías. nombres de las teorías. La primera, la fisiocracia, la primera que vimos, el mercantilismo, ¿sí? La otra, la fisiocracia, y por último, la escuela clásica, ¿sí? O sea, son esas tres teorías que vimos. En cada una de ellas fuimos viendo diferentes conceptos, ustedes tienen que identificar, ¿sí? Cada carta con cada teoría. Muy bien, la fisiocracia, la carta 1, el mercantilismo, muy bien, ¿sí? Ahí Ezequiel, muy bien. Bien, y después acá Álvaro también pone que la economía como sistema sería fisiocracia. Muy bien, ¿sí? Esos son como los conceptos de alguna forma más importantes, pero como ustedes vieron, hay muchos conceptos de cada teoría, ¿sí? Entonces, la idea es que ahora vamos a ver unos videos, ¿sí? También relacionados a estos conceptos para que ustedes vean la aplicación, ¿sí? Y último, ya les voy a mostrar qué actividad van a tener que trabajar ustedes, ¿sí? Como trabajo práctico de esta módulo. ¿Sí? Igual, este módulo, como lo vamos a desarrollar en 3 clases, ustedes van a tener estas 3 clases y tal vez una semana más para desarrollar la actividad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces el video. Hoy paso a compartir la pantalla. A ver. Quiero mostrarle el video. Ahí ya vemos tu pantalla. Ahí. ¿Pueden ver el video? No, veo tu pantalla, Ah, bien. no un video, digo. Compartir. No, está bien, yo creo que deberías abrir el video, digamos, directo. Ah, bien, bien. Ya ahora lo abro. Lo que no sé si van a escuchar el audio, ¿se escucha? Ponele compartir audio y compartir la pantalla de nuevo. Me parece que la dejaste de compartir a la pantalla completa. Sí. Ahí, sorry. Ahora la comparto. Te va a dar a elegir Compartir la si pantalla, acordate de tildarle el abajo que dice compartir audio o algo similar. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahora comparto la pantalla. Ahí, ¿se ve el video? Por una serie de factores que reducen los costos de producción, como tecnología utilizada y los salarios chinos, las bicicletas blanquirrojas que fabrica Chanli en China son más baratas que las blanquiceleste que fabrica Raúl en Argentina. A la industria nacional de bicicletas le resulta difícil crecer y hasta sobrevivir, ya que no puede competir con la industria china. El Estado argentino determina entonces que las bicicletas que vienen de afuera, las importadas, deben pagar un impuesto llamado arancel a las importaciones. El arancel hace que las blanquirrojas que fabrica Chanli pasen a ser tanto o más caras que las blanquicelestes que fabrica Raúl. A partir del arancel, algunos ciclistas argentinos elegirán la blanquiceleste nacional a la blanquirroja china. Bueno, ahí en ese video se puede ver claramente la aplicación del proteccionismo, ¿sí? Justamente por el precio, ¿sí?, de las bicicletas y cómo a partir del proteccionismo se puede elevar el precio de las bicicletas importadas, ¿sí? Y así de alguna forma se puede vender las bicicletas de producción nacional, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver la situación 2.
Al cobrar aranceles a las bicicletas importadas, ahí, como las ¿Lita? blanquirrojas de Chanli, el Estado está protegiendo a las fábricas de bicicletas blanquiceleste de Raúl. Está protegiendo a la industria nacional. Si el Estado opta por la libertad de mercado, el ingreso de bicicletas chinas le haría imposible competir a Raúl. Debería cerrar su fábrica. Si la fábrica de Raúl cerrara, caería la producción, el empleo y la riqueza nacional. Al fomentarse y desarrollarse la industria nacional, Argentina comprará menos bicicletas a China y por lo tanto saldrán del país menos divisas para realizar estas compras. Incluso puede ocurrir que Argentina logre vender bicicletas a otros países, como Uruguay, por ejemplo. El resultado en la balanza comercial será positivo. Si caen las importaciones, aumenta la balanza comercial. Más aún, se aumentan también las exportaciones. Bueno, ahí vamos a la situación 2. Gabriel es carpintero y trabaja en una fábrica de muebles. Claudia es operaria en una empresa láctea. Aníbal es colectivero de una compañía de transporte público. Ellos tres y todos nosotros necesitamos comprar bienes y servicios para vivir. La silla y la mesa, la leche, el queso y la manteca, la aguja y el hilo, un viaje en colectivo, una consulta al médico. Para adquirir esos bienes, Gabriel, Claudia, Aníbal y todos los integrantes del cuerpo social trabajan. Como trabajadores, se encargarán de producir los mismos bienes y servicios que después compran. Claudia consume los lácteos que muchas veces embala. Aníbal toma un colectivo de la misma compañía para ir y volver a su casa. Gabriel engalanó su comedor diario con un juego de mesas y sillas de la fábrica que lo emplea. Bien. Ahí, bueno, lo que se puede ver es cómo la economía es un sistema, ¿sí? La fábrica de muebles donde trabaja Gabriel es su empleadora, pero le facilitó la compra de un juego de mesa y sillas cuando el joven carpintero quiso engalanar su comedor diario. En este caso, la empresa actuó con su empleado como vendedora. Del mismo modo, cuando contratan a Claudio y a Aníbal y cuando les venden un boleto o sus lácteos, las empresas desempeñan ese doble papel con la totalidad del cuerpo social. Uno de los principales aportes de la fisiocracia al pensamiento económico es el considerar a la economía como un todo, como un sistema en el que todos los órganos cumplen con una función para mantener en funcionamiento al cuerpo social. Vamos a la situación 3. Pablo y Esteban han decidido montar una pequeña fábrica de peces hogareñas en un cuartito de la casa de Esteban. Como primera medida, deciden buscar una persona que lo financie. Rápidamente consiguen el apoyo económico de un tío de Pablo, que adelanta un capital para la compra de insumos. Luego logran entusiasmar a compañeros y amigos para que trabajen en el proyecto y de esta manera se puedan cumplir los plazos de entrega. La actividad en el cuartito se organiza por etapas. Pablo desarrolla un software más completo, Sebastián suelda componentes, Nicolás ensambla las carcasas, Esteban prueba los equipos y Jorge se encarga de embalarlos. Así logran finalizar a tiempo la tarea. Los equipos se venden como pan caliente y nuevos pedidos comienzan a llegarles. El cuartito comienza a quedarles demasiado chico. Deciden alquilar las oficinas de una vieja fábrica abandonada y la acondicionan a pulmón. Les es necesario también incorporar más trabajadores y organizarlos por departamentos. Bien, ahí se puede ver claramente lo que es la división de trabajo, ¿sí? La industria de la PC hogareña prospera en todo el mundo y el emprendimiento de Pablo y Esteban crece a pasos agigantados. Los beneficios de la actividad son casi en su totalidad reinvertidos en la fábrica, de manera tal que en pocos años les es posible la compra de la vieja planta fabril, tecnificarla y contratar mayor y mejor mano de obra. El pueblo también se beneficia con el emprendimiento. Crecen las industrias alrededor de la fábrica y con ellas la cantidad de habitantes. El gobierno colabora con las obras de infraestructura, construye caminos, escuelas. Muy bien.
A ver. Bueno, espero hayan entendido bien los videos, ¿sí? En los diferentes videos se veía, ¿sí? Voy a compartir ahora el archivo. Se veía justamente lo que es la aplicación, ¿sí? De estas teorías, ¿sí? Bien, ahora voy a compartir el archivo, así ya terminamos con la clase, ¿sí? Le voy a presentar lo que es la actividad, ¿sí? Que ustedes van a realizar. Abrilo directamente, Andrés. O en compartir Directamente. archivos, ¿no? Porque como estás compartiendo pantalla, abrilo directamente. Ahí está. Ahí abro Bien. Bueno, lo que vamos a ver entonces es la actividad que ustedes van a deber realizar, ¿sí? Primero, bueno, a modo de síntesis, les voy a sintetizar, ¿sí? Las tres teorías que vimos, ¿sí? Y luego les voy a presentar esta actividad para que la realicen de manera grupal. Sí, bueno, entonces para hacer un resumen, mini resumen, ¿sí? Las tres teorías que vimos es lo que es el mercantilismo, la fisiocracia y la escuela clásica, ¿sí? Acuérdense que el mercantilismo, ¿sí? Lo que buscaba siempre era la acumulación de los metales, ¿sí? De alguna forma siempre buscaba favorecer, ¿sí? La intervención del Estado en la economía a través del proteccionismo, ¿sí? Y siempre buscaba impulsar ese comercio exterior. Introduce lo que es el concepto de la balanza comercial favorable, ¿sí? Luego la fisiocracia, que de alguna forma, de manera opuesta, no buscaba justamente que el Estado intervenga en la economía, ¿sí? Decía que la riqueza estaba justamente en la agricultura, ¿sí? Y bueno, y que el Estado no debía intervenir, ¿sí? Que la sociedad debía regirse las leyes naturales. Y por último tenemos lo que es la escuela clásica, que también busca lo que es la libertad de mercado, ¿sí? Es como que dice que en la economía capitalista va a ser la fuente de riqueza, habla de la división del trabajo, ¿sí? Lo que son la distribución de las riquezas, ¿sí? Su origen, distribución, después habla un poquito de la población, ¿sí? La idea es que ustedes, a partir de esta clase, lo que hagan va a ser hacer una cronología, ¿sí? ¿Qué es lo que es una cronología? Una cronología, esta actividad la van a hacer de manera grupal, ya después la ingeniera Gaby le va a subir, ¿sí? El PDF con bien elaborada la consigna, ¿sí? A medida que vayan pasando las clases, va a ser recomendable que ustedes la vayan haciendo, ¿sí? Hacia el final de las 3 clases ya la pueden tener terminada, ¿sí? La idea es que la hagan de forma grupal, ¿sí? Es una cronología, es como una línea del tiempo, en donde ustedes van a tener que ir utilizando la herramienta Padlet, que ya se la voy a mostrar cómo se utiliza. Ustedes van a ir construyendo esa línea del tiempo en donde se pueda visualizar justamente cada teoría del pensamiento y sus principales ideas y conceptos, ¿sí? La idea es que lo hagan de forma grupal, por ejemplo, no sé, de 5, 4, ¿sí? Lo hagan tal vez con sus compañeros, ¿sí? Conocidos, ¿sí? Y que vayan de alguna forma ahora, por ejemplo, haciendo ya las 3 teorías que vimos hoy día, y luego a partir de la otra clase van a ir sumándole las otras teorías que vayamos viendo. Esto le va a permitir de alguna forma evaluarlos, y a ustedes también les va a servir para poder estudiar para el final, para que ya tengan un resumen del módulo 7, ¿sí? Así que bueno, me pareció esto como lo más conveniente, ¿sí? Que lo hagan de forma grupal, ¿sí? Y se va a evaluar sobre todo que tenga esas ideas y esos conceptos de cada teoría, ¿sí? Que ustedes puedan identificar en esta línea del tiempo esos conceptos, ¿sí? Bien, ¿cómo elaborar el Padlet? El Padlet es una herramienta que lo van a poder hacer de manera digital, ¿sí? Lo que tienen que hacer es entrar www.padlet.com, inician sesión, ¿sí? Si ustedes ya tienen una cuenta de Google, ¿sí? Van a poder ingresar, ¿sí? Inician sesión con su cuenta de Google, ¿sí? De Gmail. Luego van a tener que hacer, ¿sí? Apretar donde dice hacer un Padlet, ¿sí? Y van a marcar la opción donde dice cronología, ¿sí? Acá abajo, ¿sí? Luego de que presionen en la cronología, lo que van a tener que hacer
es colocarle el título, van a empezar a modificar el título, le van a poner evolución del pensamiento económico, van a poder cambiar el fondo, ¿sí? También lo que tienen que ponerle. Sí, bueno, básicamente estos son todos cosas de formato que ustedes pueden modificar, ¿sí? Así se ve, ¿sí? Lo que es la línea del tiempo sin colocar nada, ¿sí? Yo le puse esa imagen, ustedes pueden colocar otras imágenes, ¿sí? Luego van a apretar acá en donde tienen el signo más, ¿sí? Y ahí van a poder ir agregando, ¿sí? Cada corriente, ¿sí? Bueno, yo comencé con lo que es el mercantilismo, luego van a ir la fisiocracia, la escuela clásica, y a medida que vayan transcurriendo las clases, ustedes van a ir agregando las otras teorías. ¿Sí? Acá pueden agregar lo que son imágenes también referidas a esa teoría, van a ir poniendo de manera sintética, resumida, ¿sí? Las ideas principales de cada teoría. ¿Sí? Luego, para poderlo hacer un trabajo colaborativo, es decir, en grupo, la idea es que ustedes lo puedan compartir, ¿sí? Van a apretar ahí en lo que se llama compartir, ¿sí? Van a ir a cambiar privacidad, ¿sí? Para que también puedan, y van a ir acá a clave secreta, y luego van a seleccionar clave secreta, ¿sí? Y luego van a poder, de alguna forma, configurar para que lo puedan escribir otras personas, ¿sí? Los otros compañeros del grupo. Y por último, me van a mandar a mí, que en realidad van a cargarlo en la plataforma, ¿sí? Cuando ya sea la fecha de entrega, me van a cargar el link de esa línea del tiempo, ¿sí? Entonces, de esa forma yo voy a ingresar a la línea del tiempo de cada grupo y voy a poder ver su línea y, bueno, ya corregirle, ¿sí? Ese va a ser el trabajo evaluativo. Va igual, como le digo, va a haber un plazo de estas 3 semanas, tal vez una semana más, para que ustedes la puedan realizar, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy por la clase. Justo creo que la hice en 1 hora. Así que, bueno, a ver, minimizo. No sé, profe, si tienen alguna duda, chicos, para, no sé, respecto al trabajo evaluativo, me dicen ahora que tienen tiempito. Perfecto, Andrea. Nosotros, yo Bien, seguramente a lo largo de hoy o mañana les voy a estar compartiendo la presentación de hoy de Andrea y también la consigna del trabajo práctico para que lo puedan empezar a trabajar con tiempo, así seguramente una semana después que termine Andrea, que sería aproximadamente, Andrea termina el 13 de octubre, así que claro, el 13 de octubre va a terminar Andrea, entonces para el 20 de octubre vamos a hacer que presenten este trabajo. Ya van a ver igual la actividad y la entrega en la plataforma en esta semana, sí, seguramente sin falta. Claro, lo que tienen que hacer es entregar el link, copiar el link para que uno pueda acceder, cambiar justamente esa la privacidad. Igualmente le voy a colgar un video explicativo de cómo manejar el Padlet si tienen dudas. Así que, bueno, la idea es que puedan hacerlo de manera grupal. Bueno, si no se puede, bueno, lo hacen de manera individual, pero la idea es que lo hagan de manera grupal y que de alguna forma después les va a servir para estudiar, para el final. También me va a servir a mí para evaluarlos. Así que, bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias, Andrea. La verdad que estuvo muy clara la clase. No sé si Oscar o Alejandra quieren acotar algo. Bueno, muy bien, Andrea, muy claro, muy linda, muy didáctica, así que entiendo que los alumnos habrán podido visualizar, los videos complementaron, así que muy bien, por mi parte, satisfecho. Bueno, yo también quería comentarle que me ha sido muy interesante. Además, también decirle a los alumnos de que si bien nosotros los temas que está haciendo Andrea, que son, digamos, un poco así de desarrollo histórico, de evolución del pensamiento económico, digamos de que son temas que están todavía, son muy actuales. El debate sobre el libre cambio o el proteccionismo es un debate actual. Todos los gobiernos tienen que tomar decisiones, incluso actualmente, sobre sobre poner o más impuestos o no. Estamos a la exportación, estoy hablando en este caso. Hablamos de economías más abiertas, de economías más cerradas.
exactamente es un debate actual también incluso en Argentina, el tema de poner más impuestos o menos impuestos a los tipos de cambio, a las liquidaciones que deben hacer los exportadores. El tema de la bicicleta incluso que nos ha ofrecido y que nos ha presentado Andrea tiene también una actualidad increíble. El sector de la bicicleta es uno de los que más ha crecido en esta época de pandemia, justamente. Y si mal no recuerdo, hace unas pocas semanas en un reportaje que se hizo sobre las bicicletas, en donde, bueno, un propietario comentaba justamente cómo habían crecido las ventas de bicicletas durante esta época, pero él comentaba que el periodista le pregunta, ¿y cuál es la parte que tenemos que esta bicicleta? El propietario dice, 8 de cada 10 bicicletas que están viendo ustedes aquí son importadas, y el periodista dice, ¿cómo es posible? No es un sector que tenga mucha innovación tecnológica, se hacen bicicletas de hace décadas, y el hombre dice, pues sí, lo único que tienen de nacional prácticamente son el aire que tienen las gomas. Entonces, digamos, es un tema muy actual, que presenta un gran debate económico y que corresponde también, por supuesto, a temas de ideologías de gobierno. Simplemente llamar la atención sobre esto, que si bien estamos hablando de historia, estamos hablando de clásicos, de mercantilismo, etcétera, pero los temas que ellos plantean tienen una gran vigencia actual y es importante para también el desarrollo de el conocimiento económico, el pensamiento crítico, y por lo tanto muchas gracias, Andrea, me parece muy atinada la presentación y los ejemplos, lo que has preparado y bueno, muchas gracias por la clase. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme de alguna forma desarrollar este tema que